Hoy vamos a hablar de imágenes en el diagnóstico de falla cardíaca y voy a comenzar diciéndoles que las imágenes en falla cardíaca han tenido una evolución en los últimos años que, aunque sean separadas o conjuntas, como lo llamamos ahora, imagen multimodal, nos van a dar un mayor entendimiento de la fisiopatología y la presentación de la enfermedad, nos va a permitir realizar un diagnóstico más preciso y así dirigir al paciente una terapia más apropiada y mejorar la evolución y pronóstico de los pacientes, específicamente en falla cardíaca. Es por esto que les traigo este artículo publicado en el JACC de falla cardíaca el año pasado. Es un estado del arte donde hicieron un muy buen compendio de cuáles son las imágenes que debemos usar hoy en día y que nos van a servir de guía diagnóstica, pronóstica, pero sobre todo, y lo que voy a concentrarme en la charla, es acerca de cómo diagnosticar el fenotipo de la falla cardíaca y cómo esto impacta en el manejo y en el tratamiento de los pacientes. Si vemos hacia el lado superior izquierdo, esta es la forma actual como lo haríamos en imágenes en la actualidad. Caracterización volumétrica, caracterización de flujos y presiones, el tissue tracking y la caracterización tisular son las herramientas actuales más importantes para diagnosticar un buen fenotipo, las cuales las vamos a ver cada una de ellas más adelante. Vamos a comenzar, por supuesto, con la realización de un ecocardiograma transtorácico, que es una parte importante en el diagnóstico, pero no nos vamos a quedar con las medidas convencionales de este ecocardiograma, sino que finalmente vamos a tener actualmente medidas tridimensionales, volumétricas, caracterización de tejido que nos dan información adicional muy importante para lograr diagnosticar y hacer seguimiento a estos pacientes. Pero además de este ecocardiograma, también tenemos medidas con el angiotac, la resonancia magnética con su realce tardío, que no podemos obtener de un ecocardiograma y que nos va a ayudar a diagnosticar también isquemia en pacientes coronarios o cardiomiopatías no isquémicas y nos va a ayudar también a diagnosticar este fenotipo. El cateterismo cardíaco que pues nunca pasará y finalmente nos va a ayudar también a la enfermedad coronaria, las imágenes de medicina nuclear y el PET como gran parte del armamento que tenemos para diagnosticar y fenotipificar la insuficiencia cardíaca. Si vamos a la guía publicada por la Sociedad Europea de Cardiología, posterior a la sospecha de falla cardíaca y la toma de biomarcadores, nos muestran el ecocardiograma. Aquí en este ecocardiograma tenemos dos posibilidades. Uno, que es el ecocardiograma que hacemos en el laboratorio de ecocardiografía, donde además de medidas y volúmenes vamos a poder valorar volumetrías, imágenes tridimensionales, caracterizaciones de tejido, podemos usar imágenes automatizadas para poder definir volúmenes y medidas y adicional a eso nos va a ayudar con la precisión de los datos. Pero no podemos olvidar que la ecocardiografía de bolsillo o los transductores de bolsillo nos van a ayudar también para un diagnóstico rápido. ¿Y en qué nos van a ayudar? En una fenotipificación rápida. La guía nos ofrece tres clases de falla cardíaca, una con falla con fracción de eyección deprimida menor a 40%, levemente reducida del 41 al 49% y cuando es preservada mayor a 50%. Si esta es la puerta de entrada, debemos intentar diagnosticar eso primero para poder llegar a la etiología, que es lo siguiente que nos pide la guía. Ya cuando la tenemos clasificada y la tenemos bien estandarizada, este artículo nos mostraba cómo los métodos convencionales ya están bien estandarizados, en donde la función ventricular izquierda, los métodos para valorar el tejido miocárdico o las medidas y los volúmenes ya tienen una estandarización para poder hacer un diagnóstico preciso, sin olvidar la fase de llenado o la diástole, que también nos va a ayudar a diagnosticar a ese más de 25% de los pacientes que tienen una falla cardíaca con una fracción de eyección preservada. Pero no nos podemos quedar ahí. Y en este artículo publicado en febrero de este año, nos muestra cómo la implicación de la variabilidad en las medidas de la fracción de eyección que tomamos van a tener un gran impacto en la clasificación y el tratamiento del paciente. Ustedes ven que la variabilidad intra e interobservador reportada en este estudio va desde el 8 al 21% intraobservador y del 6 al 13% en la variabilidad interobservador. Pero ellos piensan, o digamos que lo que más reportan es que las fuentes de error en estas medidas es que muchas veces se intenta aproximar a los siguientes dígitos entre 0 y 5 para lograr dar un valor de la fracción de eyección. Y entonces en un paciente que si le reportamos 40 pero tiene 39 o tiene 41, lo estamos cambiando de grupo de clasificación y finalmente esto va a impactar en su tratamiento. Este es un metaanálisis publicado en el cual ellos vieron las pacientes con falla cardíaca con una fracción de eyección levemente reducida, en el cual incluyeron varios estudios y donde mostraron en los registros y en los estudios aleatorizados cómo la mortalidad a un año por todas las causas o la mortalidad cardiovascular
tenía impacto cuando uno podría definir al paciente en alguno de los tres grupos. Y finalmente también mostraron cómo al seguimiento esta fracción de eyección puede cambiar, puede aumentar o puede disminuir, reclasificando a este grupo de pacientes y digamos que cambiando las terapias que tienen establecidas. Y esto hace que si nosotros no somos totalmente precisos analizando la fracción de eyección, pues evidentemente va a impactar en el tratamiento del paciente. Es por esto que les traigo estas imágenes de dos ecocardiogramas con máquina diferente, en el cual utilizamos medidas de diferentes planos para hacer volumetrías tridimensionales. En el lado de abajo izquierdo, ustedes ven cómo el desplazamiento de la fibra miocárdica también puede ser evaluado por ecocardiografía para que nos dé finalmente un volumen 3D, unas volúmenes de fin de diástole y de sístole más precisos y así un cálculo de la fracción de eyección más exacto. Esto tiene, digamos que, gran impacto incluso en oncología. Este artículo fue publicado en el Journal Clinical of Oncology en el 2019, donde ellos mostraban cómo el papel de la ecocardiografía tridimensional en cáncer de seno comparado con el ecocardiograma 2D y la resonancia magnética podrían tener gran impacto. Si ustedes ven en la línea A o B de su lado izquierdo, esta es la fracción de eyección en el grupo A medida por ecocardiograma 2D con una R muy baja de 0,31. Y en el lado B, cuando se comparaba el ecocardiograma 2D con la resonancia magnética, la diferencia podría llegar hasta 15 puntos porcentuales, lo cual definitivamente va a cambiar al paciente de grupo. Las líneas C y D era el seguimiento a los 6 meses, E y F al seguimiento al año, con lo cual los datos no cambiaron. Pero miren lo que pasa cuando se compara con ecocardiograma 3D y resonancia magnética. En el lado A es solamente medida por 3D, donde la variabilidad, como ustedes ven, es mucho menor, con una R de 0,91, y en la comparación de ecocardiograma 3D con resonancia magnética, la diferencia va a ser únicamente aproximadamente de 5 puntos porcentuales, lo cual va a ser pues mucho más preciso para las medidas del ecocardiograma. La otra cosa que nos pide la guía es determinar la etiología, y en determinar la etiología es donde las multiimágenes tienen gran papel. Como siempre vamos a comenzar con el ecocardiograma, pero el ecocardiograma es un examen muy versátil que nos va a dar información, además de la función sistólica, de la función diastólica, las presiones de llenado, y aquí vienen las estrategias nuevas como las caracterizaciones tisulares que ven en el lado de abajo izquierdo, que es el strain longitudinal global, el cual probablemente ya lo conozcan por los estudios de seguimiento en oncología, ya que esto nos va a mostrar que el daño de la fibra miocárdica puede ser temprano y es muchísimo antes de poder tener un deterioro en la fracción de eyección. A su lado derecho ven la resonancia magnética con esta gráfica que ya es muy clásica para la resonancia, donde se pueden diferenciar los patrones isquémicos o no isquémicos de las diferentes cardiomiopatías, y el angiotac, que tiene ahora un aumento en el nivel de recomendación en la guía europea para diagnóstico de enfermedad coronaria. Si ven ustedes, y no es para que lo lean, pero estas son las múltiples etiologías que puede tener la falla cardíaca, cómo son sus formas clínicas de expresión y cuáles son los estudios que podrían estar indicados en cada uno. Si ustedes leen al lado derecho de cada una de ellas, tenemos no solamente la ecocardiografía, sino el CT, el PET, la resonancia magnética como gran parte del armamento que podemos ayudarle al paciente para definir esta etiología. Esta fue la primera imagen que les mostré en la charla de la segunda diapositiva, en la cual nos íbamos a centrar en estos 4 parámetros para poder estandarizar actualmente y fenotipificar esta falla cardíaca. Si comenzamos con la caracterización del volumen, les traigo esta comparación que se hace en el mismo artículo, en donde ellos muestran a su lado izquierdo cómo la planimetría biplanar, es decir, la medida por Simpson, la cual utiliza la técnica de los conos truncados para poder dar esa sumatoria de volúmenes y poder expresar una función ventricular, nos mostraba que el volumen de fin de diástole era de 253 mililitros y la fracción de eyección del 34%. En el lado medio está la planimetría o el volumen realizado con contraste, lo cual no tenemos disponible en el país, pero fíjense cómo el volumen de fin de diástole aumentaba a 289 con una fracción de eyección que era similar. Y al lado derecho están los volúmenes tridimensionales automatizados, donde este volumen de fin de diástole cambiaba a 323 con una fracción de eyección que era más o menos del 30%, que no tiene una diferencia significativa con los otros dos, pero entre el primero y el tercero el volumen de fin de diástole planteado es más o menos 80 mililitros de diferencia, lo cual sí impacta en el tratamiento y en el seguimiento de algunas de las cardiopatías. En este estudio que les traigo está, digamos que esta es la reunión de los estudios a partir del 2003, que comenzó con el CHARM, donde comenzaron a valorar dentro de los estudios cómo se podía definir la fracción de eyección y qué método se utilizaba.
Y si ustedes se dan cuenta, hasta el 2021 es cuando se comenzó a incluir la resonancia magnética y la caracterización tisular para poder dar, digamos, puntos en los estudios para poder definir la función ventricular. Si hablamos de la caracterización de volumen, va a estar enfocada en los volúmenes de las cámaras, en la remodelación, en el cálculo de la fracción de eyección, el volumen latido y los volúmenes regurgitantes. Esta va a ser usada en todas las fases del diagnóstico y estadificación de la falla cardíaca. Evidentemente va a influir en el tratamiento y en la selección de terapias con dispositivos. Sin embargo, este no puede ser un parámetro aislado porque solamente va a medir volúmenes y realmente el trabajo de la fibra miocárdica es un marcador muchísimo más temprano y es la que necesitamos complementar en los estudios para falla cardíaca también. Si vamos a hablar de la caracterización de flujo y presiones, normalmente lo vamos a hacer por ecocardiografía, aunque actualmente la resonancia también nos da parámetros diastólicos, en la cual la dinámica de flujo intracavitaria y la medición de flujo y velocidad derivada del Doppler son los que nos va a ayudar, que es lo que ustedes ven a su lado derecho, la que medimos normalmente, que son las relaciones EA, el Doppler tisular, la velocidad pico de la insuficiencia tricúspide, que nos da información valiosa acerca de la diástole del paciente. Si vemos un paciente con disnea, va a tener valor pronóstico el hecho de que haga una prueba de ejercicio con una respuesta diastólica anormal en este, o cuando tengamos un E' elevado, va a ser un predictor independiente de eventos cardiovasculares. También, claro, tiene limitaciones. Las limitaciones están dadas por las variaciones múltiples de acuerdo a quien toma el estudio o de acuerdo a la parte hemodinámica del paciente, y la valoración en arritmias también es muy variable. Pero si ustedes se dan cuenta al lado derecho, el score para poder calcular falla cardíaca con fracción de eyección preservada también incluye las presiones de llenado como un punto para su diagnóstico. Si vamos al tissue tracking, estamos hablando de strain rate, twist y untwist, algunas de ellas que usamos más que otras, pero son todas herramientas que nos van a ayudar a ver cómo es la mecánica ventricular, cómo es el trabajo de esa fibra miocárdica y predecir antes de que el paciente se dilate o antes de que caiga la fracción de eyección, cómo podemos ayudar a que ese ventrículo no se deteriore. Es un marcador temprano de disfunción miocárdica temprana y, como les decía anteriormente, se usa muchísimo el seguimiento de cardiotoxicidad. También en falla cardíaca con fracción de eyección preservada es muy útil y nos permite que el paciente no siga avanzando en su enfermedad si solo lo tomamos con fracción de eyección. Pero también en casos de hipertrofia ventricular nos va a ayudar a diferenciar algunas patologías, como la amiloidosis cardíaca. Si ustedes ven la gráfica del medio, es un ojo de Wade del strain longitudinal global, donde hay una disminución en los segmentos basales con conservación apical, que es característico de la amiloidosis y es un signo de bandera roja. Pero también nos puede ayudar a diferenciar la enfermedad hipertensiva o la enfermedad de Fabry. A su lado derecho está la resonancia magnética, que, como les dije, el realce tardío también nos va a dar una caracterización tisular muy importante y nos va a dar, en los casos de miocarditis, una información pronóstica para el paciente. Estos estudios son las asociaciones que hay entre la disminución del strain longitudinal global con la mortalidad. Si ustedes los revisan todos, a partir del 2012 es donde se han realizado estudios con strain, con una cantidad de pacientes bastante interesantes, utilizando fracciones de eyecciones reducidas o no reducidas, y en donde en todos hubo gran impacto de la disminución del strain longitudinal global con la mortalidad. Este específicamente, que es el TopCat, que probablemente lo conocen, fue publicado en el 2014, pero tiene un subestudio que es el TopCat Eco, en el cual se incluyeron 935 pacientes. Y este estudio tomó un punto de corte del strain longitudinal global de -20, con un endpoint primario de hospitalización por falla cardíaca, muerte cardíaca o muerte cardiovascular, y lograron demostrar que el strain longitudinal global tuvo un gran impacto en estos tres endpoint primarios. Pero para este estudio también fue muy interesante ver cómo el 52% de los pacientes tenían un strain longitudinal menor a 15.8%, sin una fracción de eyección reducida, lo que quiere decir que sí puede impactar en el tratamiento de los mismos. Para la caracterización de tejidos, como les dije previamente, se hace por resonancia magnética para diferenciar patrones isquémicos de no isquémicos, y en donde el volumen extracelular y los T1 nativos también nos van a ayudar a diferenciar este tipo de patologías, que son las no isquémicas, y en las isquémicas los realces no transmurales o transmulares para infarto o isquemia también van a tener cambios en el tratamiento del paciente. Si ustedes ven todos los recientes avances que hay en ecocardiografía y en técnicas multimodales, van a buscar estos 4 parámetros: caracterizaciones de volumen, caracterización de diástole, el seguimiento de tejido y la caracterización de tejido. Son los 4 pilares que podremos tener actualmente y en el futuro en el manejo diario de los pacientes y en el diagnóstico del fenotipo de la insuficiencia cardíaca.
Pero ¿qué nos dicen las guías? Las guías tienen cambios y en esto me voy a centrar en lo principal que encontré, y es que para el diagnóstico de falla cardíaca, la angiografía coronaria, que antes tenía una recomendación 2A, ahora tiene una recomendación 2B, porque el angiotac coronario, que debe ser considerado en los pacientes con una probabilidad pretest baja o intermedia, o en aquellos que tienen un ecoestrés que no se puede diagnosticar, actualmente tiene una recomendación 2A y en el 2016 tiene una recomendación 2B. Para la resonancia magnética, si ustedes ven, se recomienda para evaluar la estructura miocárdica y la función miocárdica en todos los pacientes que tienen una ventana ecocardiográfica que no es diagnóstica, con un nivel de evidencia 1C. Se recomienda también para la caracterización del tejido miocárdico en otro tipo de enfermedades como las infiltrativas, la amiloidosis, enfermedad de Fabry, ventrículo no compacto, con un nivel de recomendación 1C. Y el realce tardío se debe considerar también en pacientes con cardiopatías dilatadas para diferenciar los patrones isquémicos de no isquémicos del daño miocárdico con un nivel de recomendación 2AC. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que definitivamente las imágenes diagnósticas han tenido un gran desarrollo en los últimos años, pueden mejorar muchísimo la precisión diagnóstica y el pronóstico en los diferentes síndromes de falla cardíaca, y no solamente vamos a centrar el fenotipo en la fracción de eyección. La mayoría de los estudios existentes lamentablemente han tenido limitaciones en la técnica de caracterización de las imágenes, y la mayoría todavía solo utilizan volúmenes de fin de sístole o diástole de la ecocardiografía convencional. El tissue tracking y la caracterización tisular son técnicas recientes, son muy prometedoras, y lo que van a llegar a hacer es la incorporación en la rutina diaria para evaluar estos pacientes. Esta evolución de las técnicas de imagen va a incrementar la facilidad en su uso y la interpretación, y las técnicas automatizadas son el futuro realmente. Dentro de todos los parámetros deberíamos tomar más técnicas automatizadas que visuales para poder diagnosticar con precisión los pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.